Bienvenidos al curso de Predicación Expositiva. Hoy continuamos con el curso en la lección número 8, que es la redacción de la introducción y la conclusión. Ya para estas alturas hemos visto 7 lecciones. Empezamos por la introducción, vimos lo que es y no es predicación expositiva, vimos las 5 etapas del trabajo del predicador, también vimos cómo se hace la exégesis del sermón expositivo. Vimos un tema importantísimo, la reflexión teológica del sermón, que era la lección 5. En la lección 6 vimos todos los temas de contextualización del sermón. Y la lección anterior vimos cómo se redactaba el cuerpo del sermón. E indicamos que el cuerpo del sermón se redacta primero y después hacemos introducción y conclusión, que es la lección que vamos a ver hoy. Contrario a lo que todo el mundo pensaría, lo que redactamos después del cuerpo del sermón es la conclusión. Y terminamos redactando la introducción. Entonces, en términos de la conclusión, hay 4 elementos que siempre se les ha llamado las 4 R's. Al final, cuando uno concluye. De toda conclusión de sermón y, ¿por qué no?, de toda conclusión de una presentación bien hecha. La primera R es el repaso. Recordemos que las personas siempre recuerdan lo último que se les ha enseñado. Entonces, si no repasamos, la gente se va a quedar de toda la enseñanza solo con el final. Entonces hacemos un esfuerzo por repasar todo lo que hemos visto a lo largo del sermón. Y en el caso particular de una predicación expositiva, vamos a ver cuál es la idea central y cómo fuimos cubriendo los puntos mayores que están en el cuerpo del sermón. Esa es la primera R. La segunda R es el recordatorio. Y aquí cabe hablar de una anécdota, usar analogías, ver una lección que enfatiza el corazón o el punto del mensaje. De manera tal que a través de un ejemplo, una fábula, una analogía o una ilustración, la gente se queda con la idea fija de qué se trataba todo lo que vimos. La tercera R es el reto. Este es, tal vez, el punto clímax de todo el sermón. El reto tiene que ser el llamado a la aplicación. ¿Qué había de la idea central en el sermón que nuestro Señor Jesucristo quiere que impacte nuestra vida y que como resultado de eso cambie para mejor? Por tanto, yo pensaría que el clímax del sermón se encuentra aquí. Y finalmente, terminamos con el ruego, que es la oración final que le hacemos a Dios a favor de los creyentes, a favor de los oyentes y, por supuesto, en profundo agradecimiento que nos dio la oportunidad de proclamar su palabra. En resumen, aquí tenemos las 4 R's: repaso, recordatorio, reto y ruego. Ahora bien, formas prácticas de concluir un sermón. Primero, una anécdota que muestre la verdad central. Visualizar, dibujar, pintar para la audiencia cómo nosotros obedecemos la idea central o la verdad central de nuestro mensaje. En realidad, reiterar, repetir, resumir la idea central y los puntos mayores que hemos predicado. A mí particularmente me gusta terminar el sermón con una cita bíblica y que el Señor lo concluya, porque cuando estamos dando una cita bíblica es el Señor hablando. Entonces, me gusta ver la aplicación y incluir un texto bíblico donde el Señor nos hable ya para irnos. Con eso a mí me gusta despedir el sermón. Son estilos, hay otros que no son así. Hay gente que cita un poema, una canción o un himno. Algunos usarán ayudas audiovisuales, algunos harán una afirmación o dan una orden clara, una instrucción. Ahora sí, para adelante, ahora sí, vamos a conquistar el mundo, ahora sí, todos adelante, vámonos para allá. Es como una forma entusiasta de hacerlo. Y por supuesto, una forma de adoración, una doxología, una forma de dar gloria a nuestro Señor Jesucristo
y sin duda alguna despedir a la congregación con una bendición. Estas son formas prácticas de concluir un sermón. Dice uno de mis maestros predilectos, el doctor John Stott, que una buena conclusión en el sermón despide a los oyentes con un tono positivo y de esperanza y un tono exhortativo a la vez. Aquellos que llegaron apesadumbrados, aquellos que llegaron tristes, aquellos que están en dificultades en la vida, en dificultades con la familia, el sermón debería llevarles paz y esperanza. Pero aquellos que les va muy bien, aquellos que están muy cómodos, aquellos que están pasivos y complacientes, debería incomodarlos nuestro sermón. Mismo sermón, dos poblaciones. Uno paz y esperanza, el otro incomodidad y exhortación. Mismo mensaje. Esas son las maravillas de la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Bien, en términos de la introducción, ya hicimos o pensamos en la conclusión. Ahora, en términos de la introducción, ¿cómo empezamos nuestro sermón? ¿Por dónde empieza? A ver, la introducción debería prepararnos, ¿cómo se diría popularmente? La cancha. Debería prepararnos el ambiente dentro del cual vamos a predicar nuestro sermón. Y lo primero, y más aconsejable, es despertar el interés de los oyentes. Puede ser que podemos crear una curiosidad, podemos apelar a una necesidad que sabemos que la gente tiene. Es una forma de decir, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a... Y ese vamos a tiene que llevar eso que provoca curiosidad. Lo segundo es que es apropiado enfocar el mensaje en el tema o verdad central de nuestro sermón. Nuestro sermón va a tratar de, y hablamos de la idea central del sermón. El poder ilimitado de Dios, el amor de Jesucristo, lo que fuera que vamos a usar, que es la idea central del sermón. Después vamos a preparar el lugar diciendo más o menos, montando a mí me suena como más manipulación, es más bien armando el escenario bíblico del mensaje. ¿Qué quiere decir esto? Todo el trabajo que hicimos de exégesis, el contexto cultural, histórico, el ambiente, los personajes que vimos, todo aquello que nos sirve para enmarcar el sermón con una, redundantemente lo podemos decir, un marco de referencia. También hay mucha gente que no le gusta hacer esto, es anticipar de alguna manera los puntos mayores que vamos a tocar en el sermón. Es como una suerte de, esta es la agenda de hoy. Y por supuesto, terminamos leyendo el texto bíblico que vamos a predicar, el texto completo. Entonces lo anunciamos 3 veces a la congregación para que la gente tenga oportunidad de ir al texto y lo leemos junto con ellos. En una introducción clásica, saludamos, hacemos algunos anuncios breves si son necesarios, captamos la atención, anunciamos 3 veces el texto, anunciamos el título y por qué hablaremos de eso, hablamos del contexto histórico-cultural del mensaje y hacemos el resumen de puntos mayores del sermón. A forma de ayuda, ¿cómo podemos, con qué contamos, qué recursos tenemos para llamar la atención o capturar la atención de las personas que están ahí? Bueno, puede ser haciendo una pregunta inteligente relacionada con el tema. ¿Qué creen ustedes de? A veces hasta una pregunta capciosa o a veces diciendo ¿qué pensaría un incrédulo de? ¿Cómo un incrédulo vería esto? Hay gente que hace declaraciones sorpresivas, otras jocosas. Unos dirían, ¿qué les parece si nosotros tal cosa y dejan que la audiencia termine la frase que dijo? Puede hablarse de una anécdota, ahora que venía para acá me pasó esto y esto y esto, o un testimonio relacionado con el tema. Hay unos que dejan una parte al principio y la otra en la conclusión, como para pegar el sermón entre la mitad de la historia y la otra mitad. Hay gente que usa, yo conozco un predicador que usa
recopilaciones de frases célebres relacionadas con la idea central del sermón, frases célebres de gente famosa, ¿verdad? No necesariamente creyentes, o poemas o fábulas, o ayer vi en el periódico tal cosa, o salió en las noticias tal otra, o de acuerdo a la última estadística esto y esto y esto. Formas diferentes de captar la atención y de ser atractivo para la audiencia. Hay predicadores que les gusta hacer chistes en este momento. A mí particularmente no me hace mucha gracia. Voy a predisponerme y a disponerme a predicar la palabra de Dios y eso de chistoso no tiene nada. Hay gente que le gusta empezar con un chiste en sus presentaciones, a mí no me preocupa, inclusive a veces es hasta entretenido y divertido, pero ahora estamos preparándonos para predicar a Cristo y eso no tiene nada de gracioso. Podemos además usar ilustraciones relacionadas con el tema, lanzar un punto difícil de la Biblia y decir esto lo vamos a resolver en el sermón, o alguna contradicción aparente de tantas que la gente dice que la Biblia se contradice, y podemos usar una y decir, ¿ustedes creen que esta es una contradicción? Algún beneficio se va a derivar del sermón, alguna necesidad que hay urgente, por ejemplo en tiempos de pandemia se usaba mucho esto, o también, si el sermón va a cubrir un tema controversial hay que anunciarlo desde aquí. Hoy en día hay muchos. Todo el tema del relativismo, del posmodernismo, del homosexualismo, de los matrimonios llamados igualitarios, miles de cosas hay, identidad de género, disciplina del trabajo, qué sé yo, hay un montón de cosas que también nosotros podríamos usar como recursos para la introducción del sermón. En nuestra siguiente lección vamos a pasar a la forma práctica de predicar el sermón. En la siguiente lección vamos a ver cómo se expone. Para este momento ya tenemos el cuerpo del sermón, tenemos la conclusión del sermón y tenemos la introducción del sermón. O sea, ya tenemos por escrito, estructurado y bien hecho, introducción, desarrollo y conclusión. Ahora toca predicarlo. Y eso lo vamos a ver en la siguiente lección. A todos ustedes, mil gracias y que Dios les bendiga.